controversial. Para tratar este tema tan interesante, tenemos el día de hoy a alguien parte de la casa. Me refiero a Guarionex Alcántara, él es escritor. Y con Guarionex vamos a tratar este tema que sé que va a generar, señores, muchísimas controversias. Ustedes saben que todos estos días hemos estado tocando temas espinosos, complejos, controversiales. Y hoy nos vamos a un mundo muy controversial. Muy controversial. Jesús es un personaje controversial. ¿Cómo tú estás, Guarionex? Buenas tardes, mi siempre. queridísima doctora Controversia. Usted está causando un impacto muy grande, doctora. La gente solamente me dicen, óyeme, pero ese programa es explosivo. Y yo le digo, es para que ustedes vean, sigan en sintonía, que esto va a poner mejor. Bueno, nosotros somos los más controversiales de la República Dominicana y el que no le guste es su problema. Terminará aquí porque primero así te critican, mismo, así que estamos. Primero te critican y luego te imitan. Así mismo. Así es. Muy feliz de verdad de tener la oportunidad esta tarde pues de compartir, Guarionex, de nuevo aquí contigo en casita. Hoy tú me traes un tema que ya se me están prendiendo las avispas controversiales. Así es. Jesús, personaje controversial. Vamos a ver de qué trata esto. Así es. Tú sabes que Jesucristo, Jesús de Nazaret, como era conocido, Jesús es un tema de estudio, un tema muy controversial, porque Jesucristo nace en medio de una invasión ya previa del Imperio Romano, que en el año 63 del siglo, o sea, antes de Cristo, había iniciado lo que era la conquista de Roma a Judea. Esta se logra después de unas batallas muy intensas. Los romanos conquistan a Israel y toman posesión del territorio. En este contexto, tú sabes que ya el pueblo de Israel, que venía de tener esas mismas situaciones anteriormente con algunos pueblos, entre los cuales podemos citar el más famoso, la más famosa confrontación, donde el famoso Moisés tuvo que presentar el poder de Dios para liberar a Israel de la mano de los egipcios. Entonces ahí vemos que ya había una profecía, un oráculo que se había dictaminado de que vendría un Salvador, un Redentor, a lo que ellos llaman Mesías o Mashiach, que significa del hebreo al español un libertador. Pero ellos lo esperan en el contexto de la política. Un libertador a nivel social, político, un personaje que se iba a levantar a librarlos a ellos del yugo de los romanos. Sin embargo, Jesús, el Jesús de Nazaret, que ellos están esperando, viene a formar una controversia porque su norte específicamente no es ese. O sea, el mensaje que él trae no es ese. Hay unas cosas que debemos hablar, y es que para hablar de Jesucristo tenemos que hablarlo en los contextos, en los diferentes contextos, porque desde el contexto bíblico, ¿verdad?, cristiano, nosotros hablamos de Jesús con mucha propiedad, pero a nivel científico e histórico es otra cosa. El Jesús histórico es una cosa y el Jesús bíblico es otra. Claro que hay una armonía entre ambos, porque el estudio histórico toman referencias de la Biblia como libro, ¿verdad?, como documento histórico para poder establecer algunas cosas. Dentro de las cosas que te puedo decir de Jesús es que Jesús, todavía los historiadores no se ponen de acuerdo en su año de nacimiento. Una controversia aquí. Ahí tú me dices que no se están poniendo mucho de acuerdo con lo del nacimiento. Hay una controversia porque algunos dicen que no existió, otros que existió. Sí. Desde tu punto de vista, Guarionex, ¿existió sí o no Jesús? Jesús sí existió. Hay mucha evidencia histórica de eso. Hay bastante evidencia histórica, como inclusive los pueblos en que Jesús se manejó, la gente que el Imperio Romano tiene. Hay data romana, inclusive de historiadores romanos que hablan sobre Jesús. También el historiador Claudio Josefo, que también es una autoridad en cuanto a temas judíos y la historia de Israel, también menciona a Jesús. De manera que hay datos de Jesús y hay bastante evidencia. Inclusive los evangelios como tal, que son catalogados como literatura de Israel, son inclusive parte de la más exquisita literatura de Israel de ese tiempo. O sea, hablando de las parábolas de
de Jesús, las historias de Jesús y lo que Jesús decía, porque era la manera en que se comunicaba en ese tiempo, inclusive los sacerdotes, los fariseos, a la gente cuando hacían alusión a estas parábolas para hablar de mensajes o enviar un mensaje al pueblo, se utilizaba la figura de la parábola. Jesús hace exactamente lo mismo. Entonces, sí existió Jesús, inclusive una de las evidencias más grandes es que nosotros tomamos como referencia para marcar los tiempos de esta nueva era, la era después de Cristo, a Cristo como referencia, inclusive de antes y después de los tiempos. Fíjate que nosotros decimos, yo te dije ahorita, el año 63 antes de Cristo fue el momento en que llega a Roma y toma el control de Jerusalén y de Israel. Sin embargo, luego Jesús nace en el año 6 bueno, ahí también hay una controversia con el día. Se habla de julio, se habla de abril, 14 de abril, se habla de noviembre, inclusive de octubre, pero termina siendo 24 o 25 de diciembre la fecha aceptada, la aceptada por nosotros. La que ellos tienen es el 14 de abril. Entonces, ¿qué sucede? Se acuerdan de que los calendarios son diferentes. Por lo tanto, nosotros decimos tantos años antes de Jesús y después de Jesús. Hoy sabemos que estamos en el año 2024 gracias al nacimiento de Jesús. Y por eso nosotros hablamos de la era cristiana. Por lo tanto, no hay manera de evitar o de concluir científicamente que Jesús no existió. Claro que sí existió. Sí, hay una parte que me llamó mucho la atención y fue cuando compartiste que ellos estaban esperando como un personaje pues que se basara más en lo que es el asunto de la política. Así es. La pregunta es la siguiente, entonces, desde tu punto de vista, ¿Jesús estaba a favor, sí o no, de la política? Bueno, mira, te voy a decir una cosa. La labor de Jesús al venir al mundo específicamente no era hablar de política. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús venía a libertar al hombre de la más grande de las cadenas que la humanidad puede tener. Se llama la maldad. La maldad del prójimo contra el prójimo, la maldad de la persona contra sí mismo, viviendo una vida vacía, vana, una vida hueca, una vida malvada, tratando de engañar a los demás para ellos lograr sus objetivos. Y eso se llama pecado, que es la desobediencia abierta a todo lo que eran los mandamientos de Dios, las enseñanzas de Dios, que no eran gravosos, o sea, no eran obligatorios, sino que eran básicamente las normas que Dios establecía, morales y también humanas, para obtener una buena vida, una buena convivencia, una armonía del ser humano. Entonces, Jesús viene a dar a conocer a Dios, a un pueblo que conocía que Dios tenía poder, conocía que Dios se movía, conocía que el Dios todopoderoso de ellos lograba cualquier cosa, veía su mano obrar, veía milagros, veía poder, veía de todo, pero no conocía el corazón de Dios ni cómo era Dios. Entonces, Jesús viene a hablar y a establecer el amor como principal parámetro, como principal meta para el ser humano, la justicia, a establecer principios donde la justicia y el amor eran baluartes en cuanto a su predicación, pero también hablaba de la compasión. Y en eso estaba también la manera en cómo se trataba el uno con el otro, el amo con el esclavo, el gobernador con los gobernados, o el gobernador con el gobierno con los gobernantes, con los gobernados, los gobernantes con los gobernados, que es lo que quiero decir. De manera que hay sí un dato bíblico aquí que me gustaría hablarlo. Es un episodio que sucede en el momento en que Jesús está frente a Pilato. Un texto bíblico muy mal interpretado por la iglesia y por muchos cristianos, donde Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Para cualquiera que lo lea a simple vista piensa, bueno, por ahí está. Jesús dice que en ningún momento Él viene a hablar de política ni de establecimiento de gobiernos, sino que Él lo que quiere es hablar de un mundo espiritual. Deja eso, suelta eso, olvídate de la participación política de la iglesia, eso ni remotamente, porque eso no fue lo que Jesús vino a hacer. Bueno, error. Error porque ahí hay una mala interpretación de lo que Jesús dice. Y aquí vemos a Jesús controversial. Porque tú dices que eso es una mala interpretación. Sí, vamos a ver. Es una mala interpretación. Repite de nuevo el texto. El texto es que yo no soy... Mi reino no es de este mundo, dice Jesús. Mi reino no es de este mundo. Pero no es un texto. Esto es un fragmento del texto. Vamos ahora a analizar ese punto. Claro. ¿Por qué razón tú dices que hay una controversia? Hay una controversia porque la gente que no lee bien el texto, sabe que leer un texto sin un contexto
se puede construir una imagen, una creencia, inclusive, un dogma, y sacar de contexto todo, entonces convertir esto en un pretexto para hacer cualquier cosa. Entonces tú estás diciendo que hay muchas personas que están fuera de contexto. Claro que sí. ¿Cómo? Tenemos inclusive la mayoría de los cristianos, aquí. nosotros, ¿Cómo? yo como cristiano Ay, también, Dios, ¿cómo? estamos fuera de contexto con respecto ¿Cómo? a esto que Jesús dijo. ¿Tú te estás dando cuenta de lo que tú estás diciendo Claro. aquí? Que somos controversia. En el Estoy programa más armando- controversial de la República Dominicana. Bueno, me estoy metiendo en una Te gran... estás metiendo hondo, Ya, pero Guarionet, bien hondo. aquí. Ya estamos originando la controversia. Ya, vamos a ver, comienza de nuevo. Vamos a desenredar Vamos a desenredar este nudo. Este nudo. Claro que sí. Mira, lo primero es que la palabra de Dios, cuando nosotros vemos a lo que es la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, desde el Génesis, Dios está ordenando, está dándose a conocer como un gobernador, como un rey, como el emperador de los cielos, ¿verdad? Del universo, creador del universo. Dice que por fe creemos que ha sido establecido todo lo que hay, el universo entero. Entonces, entendemos que Dios tiene una forma de gobierno. Y inclusive cuando Dios establece el reino, el pueblo de Israel a través de Abraham, que le dice que vaya a una tierra que no sabe, y luego la prole de Abraham comienza a constituirse en lo que va a ser el pueblo de Israel, de Abraham, Isaac, de Isaac, Jacob, y luego entonces de las 12 tribus. Muy bien, Dios comienza un gobierno que nosotros los teólogos llamamos teocracia, que es lo que donde Dios es quien envía, manda, quien dice lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Pero luego el pueblo, al ver a los pueblos que estaban paganos, que estaban alrededor de él, comienza a sentir celos y quieren un rey como tienen los pueblos paganos. Entonces, en ese momento ellos piden un rey. ¿Cómo es el rey que tienen los pueblos paganos? Sí, tú sabes que la monarquía, las monarquías fueron de las primeras formas de gobierno que conoció el ser humano, donde se estableció un ser humano como rey sobre los demás y se estableció un pueblo con un nombre, y en ese momento el rey era batuta y constitución. O sea, no había parlamento, no había congreso, no había nada, no habían poderes del Estado, sino que todo el poder se concentraba en el rey y su mandato era eterno. O sea, sus hijos lo heredaban. Por lo tanto, no había otra forma de gobierno, que esa era la que se conocía. Entonces, al pueblo de Israel ver esa forma de gobierno, ver cómo la gente se adhería a un rey, peleaba por su rey, moría por su rey, comenzaron a sentir envidia porque ellos no tenían rey. Sin embargo, ellos sí tenían un rey, lo que pasa es que era el invisible, era Dios, era la teocracia. En ese momento estaba al frente del pueblo como un regente el profeta Samuel. Ellos se le revelan a Samuel y le dicen que nosotros queremos un rey como lo tienen los pueblos paganos. Y Samuel no tiene otro remedio que orar a Dios y dice: Señor, me están rechazando a mí, que soy el regente, y a ti como rey. Dice: no, dice: Señor, bueno, ciertamente no es a ti que te están rechazando, es a mí. Pero no hay problema, vamos a escogerle un rey. Escogen a uno que era más alto que entre todos, llamado Saúl, y es el primer rey de Israel. A partir de ahí, Israel es gobernado por reyes. Entonces hay una forma de gobierno. Por lo tanto, Dios, que también ha establecido una forma de gobierno, Él, que también es una forma de gobierno con ángeles, con servidores, con potestades, entonces entendemos que la política, que es una forma de gobierno también, viene de Dios. La política como ciencia y toda la ciencia vienen de Dios. Entonces, Jesús, en el momento en que dice: mi reino no es de este mundo, Jesús no está diciendo: yo no vine a establecer un reino, porque realmente Él vino a establecer el reino de Dios. Y Él mismo lo decía, que venía y que venía a establecerlo. Inclusive Juan el Bautista hablaba de eso, de que había que preparar el camino del Señor, porque Él venía para establecer exactamente el reino. Por lo tanto, entendemos que cuando Jesús está ahí, hay que ver qué era lo que estaba pasando. ¿Sabe qué era lo que estaba pasando? ¿Qué? Una controversia. Hay una controversia aquí, porque muchos de nosotros creemos que cuando Jesús habló de esto, estaba con los discípulos debajo de una mata de coco, bebiendo agua de coco, muy contento, diciéndole: miren, yo no me meto en política porque mi reino no es de este mundo. Eso no era lo que Jesús estaba diciendo. En ese momento tampoco era eso lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo era lo siguiente. ¿Qué era lo que estaba pasando? Me encanta eso de ti, me encanta eso de ti. ¿Qué estaba pasando? ¿Sabe qué estaba pasando? Jesús estaba preso y estaba frente a Pilato. Pilato le estaba interrogando y Jesús le estaba respondiendo algunas preguntas, porque no todas las preguntas que Pilato hizo hallaron respuesta en Jesús. Una de ellas que Pilato le hace a Jesús es: ¿pero por qué tú no te defiendes?
¿Por qué tú no te defiendes? Porque que tú no has hecho nada. Ellos dicen que tú has hecho esto y lo otro, pero ¿por qué tú no te defiendes? Entonces, en una de estas, Jesús, él le pregunta a Jesús, y ellos dicen que tú eres rey de los judíos. Tú eres rey de los judíos. Y él le dice, tú lo has dicho. Entonces dice, bueno, pero ¿dónde está tu reino? O sea, ¿cómo así? Pero y entonces, ahí no existió un toquecito de discriminación. Lo que pasa es que... ¿Cómo tú ves esa parte? Que no lo aceptaron, que quizás estaban esperando otra cosa. Pues exactamente, porque ellos estaban esperando a un líder político, meramente político, que venía a establecer un reino terrenal. Jesús venía a establecer un reino espiritual. Que venía diríamos, de un nivel muy pobre, pues de gente que a lo mejor ellos pensaban que el rey iba a venir como lleno de oro. ¿Qué tú opinas? Sí, había muchas cosas en ese contexto, tenemos que ver esos elementos, es una realidad. Esos factores son importantísimos, son predominantes, porque ellos tenían una visión de él muy diferente. Ellos pensaban que él era un tipo que venía de gran prole, que tenía suficiente poder de Dios para demostrar como Moisés esos hechos portentosos, esos milagros, esos prodigios, para liberar al pueblo de una vez por todas de los romanos. Sin embargo, la liberación de Jesús va más allá de la liberación política. Es una liberación espiritual, es una liberación mental, porque la manera en que ellos percibían a Dios y la vida era muy contraria a lo que Dios sí había establecido y quería que ellos conocieran. Jesús, es bueno decirlo aquí, es en todo caso la evidencia mayor de la existencia de Dios, porque Él es quien viene a darlo a conocer a Dios, cómo era Dios en su interior, en su ser, cómo era Dios en su sentimiento, cómo era Dios como ser. Entonces... hay una pregunta que yo te voy a hacer muy controversial. Sí. Y si todos esos hechos ocurrieron en ese lugar, ¿por qué todavía hasta el día de hoy no lo aceptan? Lo que pasa es que hay muchas situaciones que se dieron que entorpecieron la maravillosa obra o la huella de esa maravillosa obra. Una de estas cosas fueron el hecho de que los líderes religiosos de aquel entonces, me refiero a los saduceos religiosos, los fariseos, al concilio, al Sanedrín, los ancianos, a la cabeza el famoso sumo sacerdote, Caifás y Anás. Ellos se dieron cuenta de que Jesús estaba teniendo demasiada atención del pueblo y que las cosas que hacía y decía eran demasiado poderosas, y ellos se sentían desplazados, había envidia en sus corazones, e inclusive llegaron a inventarse cosas contra Jesús, y una de ellas era de que era un impostor, de que era un blasfemo, e inclusive al final, cuando ya Jesús muere crucificado, y llevan el cuerpo, que Jesús resucita, ellos, según la Biblia, le dicen al pueblo, le dan dinero y le dicen al pueblo, díganles a los guardias, a la gente, que realmente alguien vino y se llevó el cuerpo. Y este dicho, dice la Biblia, la misma Biblia, que se ha propagado en Israel hasta el día de hoy. Te voy a decir algo, la pregunta te la hago basada en mi propia experiencia, porque Tremendo. hace unos años yo tuve la oportunidad de visitar Tierra Santa. Qué bueno. Y en ese momento la persona que era el encargado del tour, la persona que nos daba la orientación también sobre los lugares que íbamos, nos expresó en esa ocasión que sí, él existió, pero él era un profeta más. Exactamente. O sea, no le dan esa idea. ese valor. Esa es la idea que tienen ellos. Le damos nosotros de este lado, diríamos de Occidente, o de los países porque sostienen esto. Ellos tienen la idea de que Jesús era un profeta más. Sin embargo, en varios momentos en la Biblia, en los evangelios, Jesús le dice a ellos, el Padre uno es conmigo. Y en un momento Él está orando por ellos antes de partir ya de su momento, de su hora, y Jesús dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, protégelos y cúbrelos con aquella gloria con la que nosotros compartíamos antes de la fundación del mundo. O sea, ¿cómo así? Entonces eso estaba antes de la fundación del mundo. Y estas son las cosas que te van diciendo que, por eso, por ejemplo, al discípulo que le dijo, muéstranos al Padre, y él le dice, pero tú me tienes aquí, o sea, me estás mirando, todo el tiempo he estado contigo y no me conoces. O sea, él mismo se hacía llamar que el Padre estaba en él y que él era uno con el Padre. Por lo tanto, la aseveración de que Jesús no era más que un profeta más es falsa. Jesús, en todo caso, en su momento, nosotros debemos entender que dio a conocer que Él era
en el Padre y el Padre en él, o sea que los dos una cosa misma eran. Era como una encarnación del Padre que había venido para que la gente conociera a través de él su ser, cómo era él, porque hasta ese punto todo el mundo temía de Jehová, el temible Jehová de Israel, que si tú no haces una cosa que él te diga, vas a morir. Sin embargo, Dios es un Dios compasivo y Jesús lo dejó ver en muchas cosas que hizo, cuando hizo milagros los días sábados, que le decían, pero eso no es lícito, maestro. Y yo le decía, no, si es lícito hacerle un bien a alguien y sanar a una persona, claro que sí. Liberarlo. Hay que tener compasión. Hablaba de la compasión, que es muy diferente a lo que es la tristeza y la pena. Porque en la tristeza y la pena yo no me compadezco de ti. Yo simplemente tengo pena. Y siento eso y siento el sentimiento de impotencia y ya. Pero cuando es compasión, te mueve a tu moverte. La compasión, valga la repetición, ¿verdad? Bueno, el caso es que te mueve a tu hacer algo. La compasión es lo que hace que el ser humano mire con ojos de amor y de misericordia a los demás, que era lo que Israel no hacía. Inmediatamente alguien pecaba. Hay mucha empatía. Exacto, exactamente, la empatía. Jesús vino a ponerse en los zapatos de los hombres, en la carne del ser humano para entender al ser humano, pero al mismo tiempo también Jesús quería que el ser humano entendiera a Dios y fuera más humano, fuera más sensible a las necesidades de los demás. Quiero llegar a la parte de la controversia de la política porque es importante que yo te diga lo que pasó. Jesús le respondió a Pilato y le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Pero ¿qué era lo que Jesús le estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo, en mi reino no hay injusticia. Oh, en mi reino no hay corrupción. En mi reino no existe discriminación. No hay xenofobias. Está bien, pero entonces no hay odios, no hay rencores. ¿Qué es lo que están entendiendo? Lo que tú dices que están perdidos. Los que estamos perdidos en ese contexto. ¿Qué es lo que entienden ellos ahí? O los que están, porque yo no. Lo que pasa es que interpretan que Jesús quería decirle a los discípulos que su reino, que él no venía a cuestiones meras de esto de establecer reinos aquí, ni de participar. No, exacto, sino como que era del cielo. No. Él lo que le estaba diciendo a Pilato era que en su reino hay justicia, que en su reino hay una justa distribución de la riqueza, que en su reino hay misericordia, que no hay desigualdad, que en su reino sí las cosas pasan como deben de pasar, sí ocurren lo que debe ocurrir. Es importante ese punto porque tú señalaste al principio justicia social, que él hablaba en metáfora. Exactamente. ¿Y tú crees que Pilato entendió eso? Pilato ¿O no le dio entendió. la gana de entender? No, porque no. a veces que no te conviene entender. Porque ¿Qué fíjate pasaría con Pilato cuando recibió ese trabucazo? Ese rayazo. Eso fue un trabucazo. Tremendo, mira. ¿Qué hizo Pilato? Fíjate que Jesús está diciendo eso porque Jesús le está diciendo, mírame cómo estoy encadenado sin hacer nada, mírame cómo me golpean sin hacer nada, mírame cómo me están maltratando. En mi reino de Dios, eso no pasa. La injusticia no pasa. Pilato se queda como, porque yo estoy usando las palabras que Jesús nos dijo. Jesús le habla solamente en ese lenguaje. Mi reino no es de este mundo. Y lo deja en el aire. Todo el mundo está en el aire. Ok, pero ¿dónde está tu reino? Él le dice, mira, yo pudiera ahora mismo dar una orden a los ángeles para que acaben con todo esto. Y se acaba todo. Y me sueltan a mí y ustedes todos perecen. Pero esto no es así. Eso no va así. Entonces Pilato dice, si tú conocieras la verdad, y Pilato dice, pero ¿cuál es la verdad? ¿Dónde está la verdad? Y la verdad estaba enfrente de su nariz y él no la veía. O sea, Jesús le estaba diciendo a Pilato estas cosas y Pilato se quedaba en el aire, porque las respuestas de Jesús eran sobrenaturales, o sea, eran más allá, se iba, Dios mío, excedían a todo conocimiento, a todo lo que se tenía en ese tiempo. ¿Qué tú crees que entendió Pilato en ese tiempo? Yo pienso que Pilato no entendió nada. Pilato diría, ¿qué es lo que tal vez Pilato, lo que más remotamente tal vez le pudo haber llegado a pasar por la cabeza es, pobre de este hombre. Si este hombre no está bien. Este hombre no está bien de su cabeza. Él habla de un reino que no existe, o sea, ¿dónde está eso? Ajá. Sin embargo, Jesús estaba muy claro de lo que estaba diciendo. Entonces, por eso, a mis queridos hermanos, atención, a mis queridos hermanos, no déjese de estar diciendo que ese texto bíblico habla de que no se puede hacer política, de que no se puede participar en la política. Mira, la iglesia debe participar en los procesos sociales, en los procesos de cambio. La iglesia tiene que participar, vamos a ver. Jesús, el controversial que estamos hablando hoy,
siempre interfirió en ciertos procesos. Fíjate que Jesús, por ejemplo, cuando le preguntan sobre el impuesto, son preguntas políticas. Le preguntan a Jesús, Jesús, ¿qué debemos hacer? ¿Debemos pagar o no impuestos a Roma? Pregunta política. Mira la sabiduría de Jesús. Pudo haberle dicho, no, ese no es lo que Dios quiere, eso son cosas inventadas por el hombre. No, Jesús le dice, présteme una moneda. Cuando presta la moneda, él le dice, ¿qué cara tú ves ahí? La cara que había ahí, la del César. ¿Qué César? Tiberio César. César Tiberio era el César de turno, y él le dice, oh, es el César, ¿verdad? Pues darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oh, cristiano, ¿cuándo te prepararás para ir a darle al César lo que es del César? Hay un pueblo que gime, que necesita a los justos en el poder. Y dice la misma escritura, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque Dios... ¿Qué significa eso? Porque ahí hay otra controversia de nuevo. Sí, dale a César, mira, dale a Cris lo que le toca a Cris. A ti, Guarionex, que claro, claro. Dale al César lo que es necesidad, dale a Dios lo que es de Dios. Y dale a Cris lo que me toca. ¿Cómo? Guarionex, dale a Cris lo que le toca. Porque a Dios le toca su adoración, le toca su obediencia, le toca su palabra, le toca que nosotros le tengamos a Él en primer lugar. Pero a esta sociedad le toca a este país, le toca a estos pobres, le toca a toda esta gente, le toca a mi país, que me exige a mí también que yo sea una fuente de ayuda, que yo sea una fuente de crecimiento para otros. Tú sabes que cada uno de nosotros tenemos un rol social que tenemos que jugar. No podemos ser irresponsables ante la sociedad. No podemos ser irresponsables como luz. Ok, ahora bien, Jesús me dice que le di a Dios lo que le dio, lo que es de Dios. Le doy a Dios lo que le doy y brillo, y soy luz. Ahora vamos a poner la luz debajo del almud. Ahí está la labor social. Ahora la luz tiene que salir a alumbrar a la sociedad. Y alumbrar no es solamente con el testimonio bonito de que yo era y ahora soy. Es con las obras, porque la fe sin obra es muerta. Con los hechos. Es con hechos. Entonces tenemos que obrar, tenemos que comenzar a movernos. Inclusive me gustó mucho esa parte que tú estás comparando ahí, porque ese amor al prójimo, ese servicio a los demás, el servicio es equivalente al amor que tú le tienes a Dios. Entonces tenemos que servir. Analiza ese punto. Óyeme bien. Eso es grande lo que estamos Nadie hablando. puede decir que ama a Dios si no ama a su hermano que está ahí, cierto. si no ama a su sociedad, su país, si no ama a la condición que tiene ese país por mejorarla. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una controversia. Hay una controversia. Porque escuchamos mucha gente que dicen, yo no estoy en gente. ¿Qué está pasando ahí? Eso es muy normal ahora, eso es común. Sí, hay un egoísmo. Hay un egoísmo, ¿Qué pasa ahí? Hay un mover egoísta, hay un ego. Sí. Que se está filtrando. Ese es el mundo que está entrando a la iglesia. ¿Ahora qué vamos a hacer? Ese ego de pensar. Estoy en gente, yo estoy en lo mío, resolver mi problema. Mira, ya yo me salvé. Ya yo me salvé. Ya yo estoy bien. Sálvese quien pueda. Y esa visión irresponsable no habla del sacrificio que Cristo hizo por todos. El pensar en común, pensar en la humanidad, pensar en la sociedad. Fíjate que Jesús intercedía siempre en las discriminaciones. Sí. Cuando vino la mujer, que fue hallada en adulterio, esa mujer iba a ser apedreada por un sistema. Sí. Iba a ser maltratada, oprimida por un sistema. ¿Qué hace Jesús? Jesús se agacha, escribe en tierra. No se sabe lo que escribió hasta ahora. Pero cuando se levanta le dice, el que esté libre de pecado, tírele la primera piedra. Ahí está Jesús intercediendo en la sociedad. Porque nos gusta decir que somos reyes y sacerdotes, pero no queremos ser intercesores, no queremos interceder. Una pregunta controversial esta tarde. Ay, ya. ¿Es la Biblia machista? Nunca jamás. Me atrevo a decir,
Por ahí anda un amigo que no voy a mencionar su nombre para no tener problemas personales con él, pero está en un programa de radio muy interesante y es bastante inteligente, es un joven brillante y es político y es escritor y le gusta mucho hablar de un estado más moderno y tecnológico y no voy a hablar más. Pero él cuando habla de la Biblia dice que la Biblia discrimina a la mujer y eso es falso. ¿Por qué tú dices, Guarionex, que eso es falso? Porque la Biblia... Tienes que decirme por qué. La Biblia lo que te muestra es un contexto en el que la mujer era oprimida y te muestra al mismo tiempo cómo Dios levantó mujeres en un contexto de un histórico y un tiempo en el que la mujer era oprimida. Hay muchísimas mujeres en la Biblia que fueron utilizadas por Dios. No es verdad que porque Eva pecó, comenzó a echarle la culpa y la opresión y la culpa contra la mujer. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Adán, Eva o la culebra? El irresponsable de Eva. Perdón, de Adán. ¿Viste? No, ya porque comenzaste con Eva. No, porque espérate. No, pero yo te lo estoy diciendo claro. Mirando cómo no, está la te lo estoy diciendo. Tú dices responsable de Eva y después cambiaste el Pero fíjate que yo no, doctora. Guarionex, fíjese que yo Guarionex, mire, doctora, cómo lo vamos, mire cómo lo vamos a poner claro. Ahora tú me pusiste antes suave, ¿oíste? Mire cómo lo vamos a poner claro, mire. Lo que yo acabo de decir es lo siguiente. El irresponsable de Eva. El irresponsable de Eva era el esposo, Adán. Ah, Adán. Adán. ¿Por qué tú dices que fue Adán? Porque cuando Dios habló, le habló a Adán. Y le dijo a Adán que no coman de eso que estaba ahí. Que no extiendan su mano a eso. Que no toquen ese árbol de la ciencia, del bien y del mal. Y en el árbol de la vida tampoco, que era otro árbol. Pero él deja sola a su esposa, su mujer, su costilla, como decimos nosotros los cristianos. Y la costilla sola, hablando sola con el enemigo. Ella sola, el diablo solo. Ya tú sabes. Pero ven acá, tú me estás templando machismo por todos los lados. ¿Y por qué tú dices que porque dejan a Eva sola? Porque era la irresponsabilidad, la irresponsabilidad de Adán. No. Tú ves. La irresponsabilidad de Adán. Entonces, a eso es lo que yo señalo. Porque Adán la deja sola. Exactamente. ¿Y qué tú quieres decir con eso? Bueno, quiero decir que la culpa, claro que sí. La culpa es de los dos. Eva no lo hace. Yo pienso que no es que no caía. Es que tal vez era más difícil para el enemigo engañarlo a los dos al mismo tiempo. ¿Qué? Porque al él recibir el mensaje, se iba a acordar de eso que Dios le dijo a él. Ajá. Y entonces ¿Y no se lo dijo a Eva? Lo que pasa es que Eva no estaba... ¿A Eva se le olvidó? No, porque Eva no estaba ahí. Fue Adán quien Dios le habló. No fue a Eva. Fue Adán. ¿Cómo entonces, tú sabes que fue a Adán que le habló? Porque en el texto bíblico Dios está hablando con Adán, no con Eva. Es con Adán. ¿Y por qué con Adán? Porque Adán fue el primero que se creado. No es que estamos con lo que estamos diciendo, no queremos en ningún modo querer como oprimir o qué sé yo, perseguir a la mujer o discriminar a la mujer. No es discriminarla, nunca jamás. Ahora bien, vuelvo al tema. La Biblia... Dame un vaso de agua, porque tú como que La Biblia es muy controversial. Inclusive en ese tiempo era muy controversial. Ya tú estás generando aquí una controversia porque presentaba a un Dios que levantaba a las mujeres. Que si Adán acompaña a Eva, no hubiera venido el problema del fruto prohibido. Y la culebra, entonces. Pero para mí tuvo la culpa la culebra. La serpiente, pero no podemos eximir al hombre de su culpabilidad, porque por eso estamos... esa es mi opinión, controversial. Bueno, muy controversial. Esa es mi opinión controversial. Yo pienso que la culpa fue de todos ahí, porque... Para mí fue la culebra, eso soy yo. La culebra fue la suprema culpable. Lo que pasa es que esa es mi opinión, culpables... yo soy controversial. La culebra fue la culpable. La culebra fue la culpable de todos los culpables, pero el hombre fue culpable de haberse dejado engañar de la culebra, o de la serpiente. Pero lo que te quiero decir es que la Biblia, en un tiempo en que la mujer era un ser oprimido, aislado, sin tanto derecho, sin tanta repercusión, que no le permitían desarrollarse ni tener liderazgo, presenta a un Dios que, sorpresa, levanta a las mujeres como líderes, como profetas. Sí, yo te puedo mencionar a Débora, en el tiempo de los jueces. Fue juez de Israel, líder en Israel, en un tiempo en que no había reyes, igual que Samuel, que lo fue también. Entonces todo el mundo hacía lo que Débora decía, en una época en que las mujeres no tenían esa primacía, no tenían ese derecho. Sin embargo, Dios ya está dejando ver. Por eso es que al amigo mío que habla en la radio, que se lea un poco más la Biblia, porque parece que él se queda no solamente en los textos bíblicos aquellos de Génesis, pero que vaya al libro de los jueces.